Isaías 53, versículo 4, con respecto a Jesús, dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Jesús experimentó en su carne nuestras enfermedades, porque Él las llevó todas en la cruz. 39 latigazos soportó para traernos sanidad. Y estoy finalizando la serie que empecé hace más de un año acerca de todo lo que vivió y experimentó Jesús para comprendernos y ayudarnos. Y me llama la atención ver cómo Dios permitió que este fuese uno de los últimos temas, porque para que usted tenga sanidad física, usted necesita ser sanado en todas las otras áreas. En primer lugar, porque el pecado enferma. Si usted quiere ser sano, usted tiene que ser libre de sus pecados, de las consecuencias del pecado y del poder del pecado. Antes de sanar al paralítico, Jesús le dijo en Mateo 9:2: ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Primero perdonó sus pecados y luego los sanó. En Santiago 5:15 dice: una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Si nosotros queremos sanidad física, tenemos que creer que en la cruz, como parte de nuestra salvación, fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Y por esa razón el enemigo no tiene derecho de enfermarnos. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte, que lleva a las enfermedades. Dios envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo. El pecado ya no reina en nosotros y la enfermedad es consecuencia del pecado. Esto es algo que usted tiene que creer. Usted tiene que apropiarse de esto. Pero también usted tiene que dejar de pecar. Después de sanar al cojo en Juan 5:14, Jesús le dijo: ya está sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. El pecado enferma. Pero en segundo lugar, las maldiciones generacionales son en muchos casos la causa de las enfermedades. De nuestros papás heredamos los genes que determinan nuestra apariencia física. No hay nada que hacer, eso se heredó. Esa cara que usted ve en las mañanas al ver, ¿es su mamá o es su papá? Pero no solo heredamos los genes físicos, sino también heredamos los genes que causan ciertas enfermedades. Por esa razón, cuando vamos al médico, él siempre nos hace preguntas con respecto a las enfermedades que hay en nuestro árbol genealógico. Nos dice: ¿hubo algún familiar suyo que tuvo y menciona una enfermedad? Porque la ciencia médica sabe que las enfermedades se pueden heredar genéticamente. La Clínica Mayo, una de las más conocidas a nivel mundial, recomienda que todos sus pacientes hagan la historia clínica de por lo menos 3 generaciones. Que usted sepa la historia clínica de sus papás, de sus abuelos y de sus bisabuelos. 14 personas
Y si usted incluye otra cuarta generación, sería un total de 30 personas. ¿Por qué? Porque de todos ellos heredamos algo. Y eso lo hacen para que así podamos conocer nuestras tendencias hacia ciertas enfermedades. También esto lo hacen para que puedan sugerirnos una dieta alimenticia, para que puedan sugerirnos la clase de hábitos que necesitamos para evitar enfermedades. Y lo hacen para poder detener antes de que venga una enfermedad sobre nuestros hijos o las futuras generaciones. Y dentro de esta historial clínico se debe incluir cosas como la siguiente: ¿cuáles fueron las enfermedades físicas en su árbol genealógico? Cáncer, diabetes, artritis, tensión alta, úlcera. ¿Cuáles fueron las enfermedades mentales? Cosas como la depresión, tendencias hacia el suicidio, alcoholismo, consumo de drogas. ¿Existió alguna complicación en el embarazo de algún familiar? ¿Hubo esterilidad o deficiencias de nacimiento? Y lo otro, la edad y la causa de la muerte de cada una de estas personas, para así también determinar lo que puede pasar con nosotros. En el medio cristiano a esto lo llamamos bendiciones y maldiciones generacionales. Dentro del listado de bendiciones nos referimos a cosas como la siguiente: no, la doña es bonita, salió divina, altísima, flaca, nariz perfecta, tiene buena salud, divina, bendecida. Y dentro de las maldiciones mencionamos todo lo que yo tengo: el tipo es calvo, narizón, tiene un pasado de diabetes, miope, o en caso de otros es gordo, tensión alta. Bendiciones y maldiciones. Pero esto nos muestra que las enfermedades pueden ser causadas por maldiciones generacionales, y la ciencia lo comprueba. Y por eso hay que identificarlas y romperlas, porque la Biblia dice que Jesús se hizo maldición para liberarnos de estas maldiciones. Pero en tercer lugar, las ataduras sexuales son una puerta abierta a las enfermedades. Dice 1 Corintios 6:18: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Los pecados sexuales enferman. Quizás la raíz de su enfermedad es ese vicio sexual, porque las ataduras sexuales enferman. Y por esa razón, si queremos tener salud, necesitamos ser libres de toda atadura sexual. Pero en cuarto lugar, el trauma producido por el abuso sexual, especialmente cuando el abusador es el papá, es una puerta abierta a una cantidad impresionante de demonios. Y dentro de esos demonios está el espíritu de enfermedad. Por esa razón, Jesús murió desnudo para sanarnos, o sanar a aquellos que fueron abusados sexualmente. Antes de recibir su sanidad física, usted necesita ser sano y liberado de las consecuencias del abuso sexual. Y precisamente por estas razones nosotros como iglesia damos todas las herramientas para que las personas sean sanas, para que sean libres. En quinto lugar, muchas enfermedades físicas tienen su raíz en una enfermedad emocional. Mi querida, usted no va a ser sanada sino hasta que perdone a la bruja con la cual se fue su ex marido. La que sufre las consecuencias es usted. La amargura es una puerta abierta para muchas enfermedades. La depresión, el despecho, me olvidé de vivir. Sentimientos de rechazo, de abandono, de soledad.
traición, incertidumbre con respecto a la vida, los complejos, la baja autoestima. Y todo esto lo hemos visto durante este año, porque Jesús experimentó todo esto para comprendernos. No estamos solos. Él sabe lo que sentimos, pero también para ayudarnos a ser libres. De nada sirve la sanidad física si no sanamos la herida emocional que nos enfermó. Y en Isaías 53:4 dice: fueron nuestros dolores los que agobiaron a Jesús. Pero en sexto lugar, la mente es el campo de batalla de Satanás. La enfermedad de muchos es mental. Ahora, cuando uno les dice eso, se ponen bravos. ¿Cómo así que mental? Yo no me he inventado esta enfermedad. Mire que realmente estoy enfermo. Es cierto. Lo que pasa es que su enfermedad mental llegó hasta su cuerpo. Jesús dijo en Mateo 8:13: todo se hará tal como creíste. Creías que estabas enfermo, pensaste en esa enfermedad y te enfermaste. Por eso es necesario creer bien. No se trata solo de creer, sino creer bien. Y para esto tenemos que identificar las mentiras que hemos creído con respecto a Dios. Muchos creen que Dios es malo, que Dios envía enfermedades, que la voluntad de Dios es la enfermedad, que Dios nos sana. Esas son las mentiras que lo mantienen a usted enfermo. Pero también hay mentiras con respecto a nosotros mismos. No es que yo nací así debilucho. No es que yo cojo todas las enfermedades. Todo se hará conforme o tal como creíste. Hay que identificar estas mentiras y cambiarlas por la verdad. Jesús dijo en Juan 8:32: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esas personas que conocemos, que son fuertes como un roble, ellas son así porque lo creen. La única diferencia entre ellos y otros es que creen que son fuertes. Pero por otro lado, los que son débiles, que no aguantan nada, que siempre están enfermos y debiluchos, son así porque lo creen. Entonces, ¿qué es lo que usted ha decidido creer? Yo no puedo cambiar su forma de pensar. Ni siquiera Dios lo hace. El único que puede cambiar su mente es usted mismo. Y para eso hay que leer la Biblia. No hay atajos. 3 capítulos al día, renovando nuestra mente. Y ojo, no lea libros acerca de la Biblia, porque muchos comentaristas de la Biblia ya están contaminados, ya tienen mentiras en su cabeza. Muchos autores cristianos creen que Jesús ya no sana, que los milagros cesaron, y sus libros están infectados de manera sutil con esas mentiras. No lea libros, lea el libro. Ahí está su sanidad. Y la voluntad de Dios, según la palabra, es nuestra sanidad. A mí me parece muy triste que los médicos cuyo llamado es sanar a los enfermos, cuando atienden ciertos casos, en lugar de darle esperanza al paciente, siempre cuentan las malas noticias. Dicen, arrancan como lo siguiente: bueno, no se ilusione con este tratamiento. ¿Para qué le pago? No, pero es que yo tengo que cuidar mi pellejo. Solo el 20% de los casos de personas que se han tratado en este área han sido sanadas. Pues hable de esos casos. No hable del 80% de los casos que no fueron sanados. Porque si un paciente sale del consultorio médico sin esperanza, no va a ser sano. Parte del milagro de una operación es lo que el paciente está creyendo. Por eso la función de un médico debe ser no solo operar, sino impartirle fe al paciente. Todo se hará conforme has creído.
Pero en séptimo lugar, las deudas enferman. Las preocupaciones financieras enferman. El afán por tener plata enferma. El espíritu competitivo de este mundo enferma. La pobreza enferma. Por eso, antes de orar por su sanidad física, usted tiene que lograr su libertad o su sanidad financiera. Y precisamente por eso en 2 Corintios 8:5 dice que Jesús se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Ahora, en la Biblia, cuando se nos habla de tener abundancia de bienes, siempre está ligado con la palabra prosperidad. Y prosperidad no se limita solo a finanzas. Prosperidad quiere decir estar bien en todas las áreas, ¿no? Tener éxito en sus negocios, éxito en su relación con las personas, con su familia. Es estar bien en todas las áreas, incluyendo la salud. Y el mejor versículo para explicar esto es 3 Juan 3, versículo 2. En la Reina Valera dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. De nada sirve tener abundancia de bienes si no tenemos salud para disfrutarlo. Y esta es la historia triste de mucha gente. Están llenos de yates, de plata, pero no lo disfrutan porque están enfermos. Y es que lo lindo del Evangelio es que es un mensaje de salvación, y salvación significa estar completos. La palabra en el hebreo es la palabra sozo, y sozo significa estar sanos en todas las áreas. Entonces, antes de recibir su sanidad física, usted necesita sanidad en todas las áreas. Pero vamos a entrar al tema de hoy, la sanidad física. Porque nuestra sanidad física, al igual que todos los demás, está en la cruz. En Mateo 8:17 dice que Jesús se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias, nuestros dolores. En 1 Pedro 2:24 dice que Jesús cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Y termina diciendo: por sus heridas son sanados. Jesús en la cruz no solo llevó nuestros pecados, sino también nuestras enfermedades. Eso significa que así como recibimos nuestra salvación por gracia, ninguno merece ser salvo, pero lo recibimos por gracia. De la misma manera recibimos nuestra sanidad por gracia. Es un regalo. Cuando Jesús murió, fue azotado 39 veces. Cada herida en su espalda tiene que ver con cada una de nuestras enfermedades. Soportó sobre su cabeza una corona de espinas. Esas espinas rajaron su cuero cabelludo. Y todas esas heridas las soportó por nuestras enfermedades. Lo maltrataron, jalaron su barba, le dieron patadas. Todo eso, ese abuso físico lo soportó por nuestras enfermedades. Traspasaron unos clavos inmensos en sus manos y en sus pies, y con eso lo clavaron a la cruz. También abrieron su costado con una lanza. Por eso, por todas estas heridas, Pedro dice: por sus heridas hemos sido sanados. Y fíjense que el verbo que usa Pedro está en pasado. No es una promesa para el futuro. No es más allá del sol. No, Señor. Es acá. Es el cielo aquí en la tierra.
es algo que ya sucedió, es un hecho. Ya Jesús llevó nuestras enfermedades. Nosotros lo que tenemos que hacer es recibirlo. Pero para esto es importante creer bien, como ya dije antes. Jesús dijo, Mateo 8:13, todo se hará tal como creíste. Ahora, no se trata simplemente de creer, porque todo el mundo cree algo. Algunos creen que Dios existe, otros que no. Unos creen que Dios es bueno, otros que Él es malo. Unos creen que la enfermedad es la voluntad de Dios, otros creemos que no es la voluntad de Dios. Entonces, no se trata simplemente de creer, sino de creer bien. ¿Qué es lo que usted cree? Y por eso necesitamos conocer lo que dice la Biblia y creerlo. Y la Biblia dice que la enfermedad no es la voluntad de Dios. Esta frase es supremamente importante para que usted sea sano. La enfermedad no es la voluntad de Dios. Algunos creen que Dios bendice, entre comillas, a algunos con enfermedades. No, a este lo voy a bendecir con tuberculosis. Uy, a esta otra con cáncer en el seno. Este le voy a dar lepra. No, ese no es nuestro Dios. Pero el enemigo ha hecho a muchos creer que ese es Dios. Dios no nos enferma. Es muy diferente que Dios use una enfermedad para nuestro bien, que es lo que dice Romanos 8:28. Eso significa que si una persona nace enfermo o recibe una enfermedad, Dios dispone esa enfermedad para bien, pero Él nunca enferma, porque su voluntad no es nuestra enfermedad. No crean esa mentira. Entonces, ¿de dónde viene la enfermedad? En primer lugar, la enfermedad viene del diablo. Dice Lucas 11:16, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio, ¿por causa de qué? Que les quede claro, llevaba 18 años enferma. Y aclaro, ese demonio no era el marido, era un demonio. Y por ese demonio llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. En Hechos 10:38 dice, Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que Dios el Padre bendijo. ¿Dice eso? No. Jesús sanó a los que eran oprimidos por el diablo. No reciba su enfermedad como un regalo de Dios. Ay, es que Dios a mí me dio este regalo tan lindo. No lo acepte. Si usted lee el libro de Job, usted se va a dar cuenta que el diablo fue el que enfermó a Job. En segundo lugar, las enfermedades son el resultado de las malas decisiones que tomamos. En Deuteronomio 11:26 el Señor dijo, hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Nosotros somos los que elegimos. Y en el libro de Deuteronomio encontramos todo el listado de bendiciones. Y dentro de las bendiciones está buena salud, que ninguna enfermedad toque nuestras casas. En el listado de maldiciones están todas las enfermedades. Ahí está tifoidea, fiebre, úlcera, caries. Todo está ahí. Maldiciones. Entonces Dios nos da a nosotros la elección: bendición, sanidad, si obedecen los mandamientos; maldición, si los desobedecen y se apartan del camino que hoy les mando seguir. Entonces, las enfermedades son las consecuencias de elegir mal. Deuteronomio 30:15, el Señor dice: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, entre la enfermedad
y la salud. Si usted está enfermo, es porque quizás eso fue lo que usted eligió por sus acciones. Entonces la enfermedad viene en primer lugar del diablo, pero en segundo lugar porque hemos tomado decisiones equivocadas. Pero en tercer lugar, la enfermedad viene del pecado, porque como ya vimos, el pecado enferma. Ahora, con esto no estoy diciendo que los que están enfermos están en pecado, porque entonces el pecador más grande aquí sería yo por estas gafas. Porque el problema de los ojos también es una enfermedad. Entonces, quítese esa idea, porque algunos creen que cuando uno enseña esto está señalando a la gente. No. Simplemente estoy diciendo que algunas enfermedades son causadas por el pecado. Cuando yo me enfermo, yo siempre me hago esa pregunta: ¿será que hay un pecado en mi vida que le abrió la puerta a esta enfermedad? Cuando Jesús sanó al hombre cojo en Juan 5:14, le dijo: deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Pero la enfermedad también puede ser causada por imprevistos. El tipo se cayó en un hueco. Dios no tuvo nada que ver con ese hueco. El problema es la empresa de agua y alcantarillado de Bogotá. No, se cortó el dedo cortando cebolla, pues bien de malas. Pero no venga a decir: uy, el diablo me quitó el dedo. No, porque usted no sabe cortar cebolla. Pero también debido a accidentes. Hoy hay personas con problemas en la espalda. Debido a accidentes, los niños nacieron antes de tiempo y cosas sucedieron en el momento del parto. Dios no tiene nada que ver con esto. Fue simplemente un accidente, cosas que suceden por estar en este mundo. Pero en cuarto lugar, la enfermedad es causada por los malos hábitos, como el cigarrillo. ¿Usted se tiró esos pulmones? Y hoy hay muchos cristianos que están viviendo por gracia, porque 40 años fumaron. Y es la gracia de Dios los que los mantiene vivos. Otros, aunque recibieron a Jesús, murieron. Y dicen: no, yo no sé por qué Dios no sanó a mi papá. Es que el bruto fue su papá. ¿Por qué Dios sana a unos y a otros no? No lo sé. Pero por esa razón usted no debe fumar. Malos hábitos como el alcohol. ¿Cómo le va a meter usted alcohol a ese cuerpo tan divino que Dios le dio? Yo no lo he hecho. Yo no soy tan bruto. Es que un aguardiente, oiga, pero ¿dónde está su cerebro? Eso es alcohol. Póngaselo a una rana a ver qué hace la rana. Eso es lo que usted está haciendo con su pobre hígado, metiéndole alcohol como si usted fuera un carro. Échele gasolina a ver. Pues si ven lo bruta que es la gente. Estoy seguro que aquí ninguno es bruto, sí. Bueno. Pero además de esto está la comida chatarra. Esa grasa que sale del costado de su boca cuando usted come papa frita. Lo peor de una hamburguesa es la papa frita y la Coca-Cola. Se está matando usted. Y ahora inventaron jugos más dañinos que la gaseosa. Nosotros tomamos saludable, puro jugo, pero jugo de caja, puro veneno. La comida chatarra. Esa salchicha. ¿Usted sabe qué es una salchicha? Todos los sobrados de toda la carne de la carnicería de Don Paco, que lo meten en yo no sé qué, en una tripa, y usted se lo traga. Ese marrano que se comió ayer. Ahora yo sé que algunos van a decir: no, pero la Biblia dice:
si bebemos y comemos cualquier cosa mortífera, no nos hará daño. Y eso es cierto. Pero no lo coma tan seguido. Porque la Biblia también dice, no tentarás al Señor tu Dios. Además de esto está el sedentarismo, el no hacer nada. Jesús caminaba 20, 30, 40, 200 kilómetros por día. Por eso no se enfermaba. Pero nosotros no somos capaces de caminar ni una cuadra y nos estamos quejando. Las preocupaciones, los malos hábitos enferman. Las enfermedades también pueden ser un aguijón en nuestra carne que Dios usa para bien. En 3 ocasiones Pablo le pidió a Dios que le quitara su aguijón en la carne, o como él mismo lo llama, ese mensajero de Satanás. Él no dice mi esposa, porque ahí sí sería esa bendición de Dios. No, dice ese mensajero de Satanás. ¿Y Dios qué le respondió? 2 Corintios 12:9, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Entonces, si la enfermedad no es la voluntad de Dios, entonces nuestra sanidad sí es su voluntad. Y estas son buenas noticias. Por esa razón, cuando nosotros oramos por sanidad, no tenemos que incluir la muletilla que muchos cristianos usan cuando oran, Señor, si es tu voluntad, sáname. No. La sanidad es la voluntad de Dios. Que usted se case con esa otra persona, eso sí, Señor, si es tu voluntad. Hay muchas cosas que dependen o que uno no sabe cuál es la voluntad de Dios. Pero con respecto a la sanidad podemos estar seguros que es su voluntad. Por eso ore con autoridad. Hoy declaro en el nombre de Jesús mi sanidad, porque mi sanidad es tu voluntad. Y en 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Entonces es su voluntad. Pero ¿qué tengo yo que hacer para apropiarme de la sanidad? Pues Dios usa muchos medios para sanarnos. En primer lugar, usted puede tener la seguridad de que Dios siempre va a sanar a una persona que no lo conoce todavía, porque Dios usa la sanidad como un medio para traer a la gente a Él. En Marcos 16:15 Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas, prediquen el evangelio. Y luego dice, estas señales milagrosas acompañarán su predicación. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán fuera demonios en mi nombre, porque muchas enfermedades son demonios. Y pondrán sus manos sobre enfermos y ellos sanarán. Por eso usted puede estar seguro de que si usted ora por una persona que no conoce a Jesús, por su enfermedad, Dios lo va a sanar, porque Él lo promete. Esa tía Brujilda que usted tiene, todo el tiempo lo critica a usted por ser cristiano, espere a que se enferme y luego ore por ella y se va a sorprender, va a decir, uy, no lo puedo creer. ¿Por qué? Porque Dios respalda sus promesas. Pero cuando un creyente se enferma, debe buscar, antes de orar por su sanidad, debe buscar la raíz de la enfermedad. ¿Será pecado? Si es pecado, ¿qué se hace? Se confiesa y se aparta. ¿Será amargura? Hay que perdonar. Si es un demonio, hay que echarlo fuera. Si es una maldición generacional, hay que romperlo. Si es estrés, hay que aprender a descansar. Si es descuido físico, hay que aprender a comer saludablemente. Hay que hacer ejercicios.
Hay que dejar los vicios. Si es el resultado de creer mal, hay que renovar la mente y creer lo que dice la palabra de Dios. Si es confesión negativa, lo que hay que hacer es confesar la palabra de Dios. Pero después de hacer esto, es necesario hacer la oración de fe. En Santiago 5:15 dice: la oración de fe sanará al enfermo. Y quiero que sepan que la oración de fe no es una sola oración, es una oración continua, todos los días. Aunque usted se esté sintiendo enfermo, aunque vuelvan los síntomas de su dolor, usted va a decir: Señor, yo te doy gracias, porque por tu obra en la cruz yo hoy soy sano. Lo otro que usted va a hacer es buscar a alguien que imponga sus manos, porque Marcos 16:18 dice: pondrán las manos sobre enfermos y ellos sanarán. Es una manera de que la fe de otra persona sea impartida a su vida. Y no tiene que ser el duro, puede ser su hijo, su esposo. Un niño de 8 años puede imponer sus manos: ven, hijo, ora por mí. Pero lo otro que nos habla la Biblia es la unción con aceite. Marcos 6:13 dice que Jesús sanaba a muchos enfermos ungiéndolos con aceite de oliva. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Entonces ponga sobre su cabeza un poquito de aceite, haga la oración de fe, pero también lea la palabra. La fe viene cuando oímos la palabra del Señor. En Proverbios dice que la Biblia es medicina a nuestro cuerpo. Por eso Jesús enviaba la palabra, declaraba la palabra, y los enfermos eran sanados. Alabanza y adoración es otro medio que Dios usa para sanar, porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y lo otro es participar de la cena y hacerlo como se debe hacer, recordando la obra de Jesús. Pero por último, ¿qué vamos a hacer si no somos sanos? Yo creo que un cristiano puede vivir sin nunca enfermarse, y esa es mi oración, tanto para mi vida como la de mi familia y la de ustedes, que seamos sanos. Sin embargo, en la Biblia encontramos algunos casos de grandes hombres de Dios que se enfermaron, como Pablo. Él dijo en Gálatas 4:13: sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Entonces, ¿qué debemos hacer en medio de la enfermedad? Dar gracias. El salmista dijo en el Salmo 73:26: la salud me puede fallar, mi espíritu puede debilitarse, pero Dios permanece. Y en Habacuc 3:16 él dijo: con todo yo me alegraré en el Señor. Él enumera una cantidad de desastres en su vida, pero él dice: con todo yo me gozaré en el Señor. Mi amigo de toda mi vida, con el cual fui levantado, recibió el Espíritu Santo a los 11 años. Él habló en lenguas 3 meses antes que yo. Él creía en milagros, en sanidades, en profecía, en lo sobrenatural. Pero su hijo nació con un retraso mental, y eso afectó su fe. Y por eso cambió su manera de creer, cambió su teología. Y recuerdo que un día yo le estaba hablando, como volviéndolo a traer a la senda antigua, la senda en donde estábamos antes. Pero él me dijo: no me venga a decir que Dios sana, si usted sabe que su papá y mi mamá murieron por causa de sus enfermedades. Y yo no lo puedo negar. Hay cosas que yo no entiendo, pero yo no puedo permitir que esas malas experiencias afecten mi manera de creer. Yo prefiero hacer lo que hizo Job en medio de su enfermedad, que fue tenaz. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Y no solo eso, digo: aunque Él me matare. Y Dios no era el que lo estaba afectando, pero Él dijo: aunque Él me matare, yo en Él esperaré. Y quiero que hagamos eso en esta mañana. Quiero invitarles a que se pongan de pie y levanten sus manos. Y en medio de su enfermedad, ustedes van a decir: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que estás conmigo. Yo sé que tú eres mi sanador.
Me podrá faltar mi salud, me puede fallar mi salud, mi espíritu puede debilitarse, pero Dios permanece. Dios es fiel, Dios es bueno. Su gracia me alcanzó, su gracia me perdonó. Y esa misma gracia que me dio salvación trae hoy sanidad a este cuerpo, a esos pulmones que yo me tiré, a ese hígado que yo destruí, a ese cuerpo que yo enfermé. Hoy la gracia del Señor me libera de las consecuencias de mis pecados. Jesús se hizo maldición para liberarme de las maldiciones generacionales. Diabetes, te fuiste roto en mi vida cuando Jesús murió en la cruz. Cáncer, hoy rompo toda enfermedad genética. Y empiece a mencionar lo que usted sabe que hay en su árbol genealógico, porque Jesús murió para liberarlo de eso. Quizás usted diga: no, pero no estoy enfermo. La Biblia dice que el pecado nos alcanzará. No espere a que la enfermedad caiga sobre su vida. Rómpalo ahora mismo. Todo cáncer de seno lo rompemos ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaramos sanidad sobre nuestro cuerpo. Toda próstata es sanada por el poder de Jesús. Hoy le hablamos a la matriz de las mujeres y declaramos sanidad. Rompemos toda maldición de esterilidad en el nombre de Cristo Jesús. Hoy creemos que Jesucristo es nuestro sanador. Siempre respondes, nunca te escondes. Ahora es el tiempo, no voy a dudar. Siempre respondes, nunca me fallarás. Si hay silencio, solo voy a cantar. Siempre respondes, nunca te escondes. Ahora es el tiempo, no voy a dudar. Siempre respondes, nunca me fallarás. Si hay silencio, solo voy a cantar. Confío en ti, mi Dios.